Vamos a iniciar ahora el tema método del trabajo virtual para hallar líneas de influencia de sistemas estáticamente determinados. Recordemos de la estática el concepto de principio del trabajo virtual, que dice que si un cuerpo está en equilibrio, entonces la suma de los trabajos virtuales de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Para cualquier desplazamiento virtual a partir de la posición de equilibrio que le demos al cuerpo y que sea cinemáticamente compatible con las restricciones de los apoyos. Ese principio del trabajo virtual lo utilizamos en su momento en estática para hallar reacciones y fuerzas internas, cortantes, momentos. ¿Qué hacíamos allí? Tomábamos la estructura que en sí era estable y entonces creábamos un mecanismo quitando el vínculo correspondiente a la incógnita que queríamos encontrar. Entonces se creaba un mecanismo, a ese mecanismo le dábamos un desplazamiento virtual compatible con los apoyos, las restricciones que hicieran los apoyos que tenía, que quedaron después de quitar aplicábamos el principio del trabajo virtual, nos quedaba una ecuación con una sola incógnita y encontrábamos la reacción. Si queríamos buscar otra reacción o una fuerza interna, creamos un mecanismo correspondiente para lo que íbamos a buscar. Entonces, vamos a aplicarlo aquí para el caso ya no de cargas estáticas como vimos allá en estática, sino para carga móvil, líneas de influencia. Veamos. Tenemos una viga AB, la única fuerza que hay, la única carga es esta carguita móvil unitaria que conocemos ya hace rato, y entonces digamos que queremos encontrar la componente vertical de la reacción en A. Y entonces, ¿qué hacemos? Quitamos el vínculo correspondiente, vale decir, el apoyo, el desplazamiento, la posibilidad al quitar el apoyo, o sea, lo que impide el desplazamiento vertical, o sea, que se permite allí, y tenemos ahí la fuerza A sub Y. Por supuesto este apoyo no lo quitamos, pero ahí está B sub Y, y aquí está la carga unitaria. Entonces le podemos dar al cuerpo un desplazamiento virtual. Virtual, recuerden, es infinitesimalmente pequeño y que sea compatible con esta restricción. Entonces, para la línea de influencia, ese desplazamiento tiene una pequeña condición, y es que si hemos asumido que el sentido positivo de lo que estamos buscando es hacia arriba, entonces le damos un desplazamiento tal que este punto se mueve una unidad hacia abajo, de tal manera que el trabajo virtual sea aquí negativo. Esta produce trabajo virtual positivo y esta no produce trabajo virtual. O sea que sumatoria de trabajo virtual igual a 0 nos da que A sub Y por menos 1 más 1 por eta, que es esto, igual a 0. Y aquí nos da que A sub Y es igual a eta. Como P se mueve, eta es variable también. Y entonces, ¿esto qué es? Esto no es más de lo que ya conocemos hace unos días, que es la línea de influencia de A sub Y. O sea, que con simplemente bajar esto 1 aquí, ya tenemos la línea de influencia. Aquí está la explicación, por supuesto. Veamos qué pasa con la línea de influencia de la componente vertical en Y. La misma cosa. El mecanismo que creamos es quitando la restricción correspondiente aquí, esta por supuesto que la dejamos. Y entonces el mecanismo que hemos obtenido es este, para B sub Y. Aquí está la reacción en A, aquí está P, y aquí está B sub Y. Las únicas tres fuerzas que actúan, sumatoria de trabajo virtual igual a 0, B sub Y por menos 1 más 1 por eta, y volvemos a una expresión análoga. O sea que esto no es más que la línea de influencia de B sub Y, que obtenemos, repito,
simplemente dándole aquí un desplazamiento virtual unitario contrario al sentido positivo que asumimos para eso. Ahora, vamos a encontrar, de la misma manera, la línea de influencia de la cortante en un punto interior. Por ejemplo, el punto M que tenemos allí, que está a una distancia A de aquí y a una distancia B de aquí. ¿Cuál es el vínculo correspondiente a la cortante? El que quitamos. La cortante tiene como función impedir este desplazamiento. Entonces, el mecanismo lo obtenemos permitiendo ese desplazamiento. Pero no podemos permitir giro, porque ahí sigue habiendo un momento. Ni podemos permitir desplazamiento horizontal, porque ahí sigue habiendo una fuerza normal. Entonces, tenemos aquí el mecanismo, ya esto es un mecanismo. La fuerza interna, que la cortante positiva viene hacia acá, y a este lado viene hacia arriba. Y entonces, y aquí están las dos, ¿no? Esta, la reacción en A, la reacción en B, y son ya 1, 2, 3 y 4 fuerzas que crean trabajo, o que están en equilibrio allí. Entonces, sumatoria de trabajos virtuales que nos da que hemos dado un desplazamiento contrario a los sentidos positivos. Este va para abajo, esta fuerza, o sea que el desplazamiento va para arriba. Esta va para arriba, el desplazamiento va para abajo. Y entonces solamente producen trabajo virtual estas y estas dos no. Y entonces, esta es la ecuación que nos da, y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es la condición aquí? Pues que esta suma tiene que ser menos 1, ¿cierto? Para que nos dé esto, por supuesto. Y entonces, las ordenadas de la línea de influencia, que es esta azulita, como ya habíamos dicho, esta ordenadita y esta ordenadita aquí, las encontramos por estas condiciones. Primero, que eta sub m sub i más eta sub m sub t igual a 1. La de la derecha, que es esta, perdón, sí, esta está indicando la de la derecha y esta está indicando la de la izquierda. Entonces, eso tiene que ser 1. Pero, ¿qué es esto? Resulta que, como no se impide el momento, esta parte de la izquierda y esta parte de la derecha son paralelas, porque no se impide el giro, perdón. No se impide el giro, o sea que estas partes siguen siendo paralelas, no hay giro relativo entre las dos. Y entonces, pues sabemos que estos dos ángulos son iguales, este ángulo y este ángulo son iguales, entonces, y este ángulo pues vale esto sobre A, y este vale esto sobre B, que es lo que tenemos aquí, que esas dos partes son iguales, los dos ángulos son iguales. Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros obtenemos estos valores de eta sub m sub izquierda y esta m sub eta sub derecha, E sobre L. Estos son los valores que obtuvimos analíticamente cuando hicimos esto en la primera clase de líneas de influencia. Muy bien, esta es entonces, otra vez, esta es la línea de influencia de la cortante en M. Y para el momento la misma cosa, el vínculo correspondiente al momento consiste en algo que permita, al introducir al quitar el vínculo correspondiente al momento, entonces vamos a permitir el giro, y eso se hace introduciendo aquí una articulación. Entonces aquí ya tenemos el mecanismo, los dos momentos, las dos fuerzas internas que son estas, los momentos, y volvemos a tener lo mismo, y entonces el giro que los sentidos positivos quieren hacer es girar esta parte de la izquierda hacia arriba, esta parte de la derecha hacia allá, y entonces este punto subiría. Como tiene que ser contrario, entonces lo bajamos. ¿Y la condición cuál es? Que esto más esto valga 1, para que volvamos otra vez a lo mismo. M sub m, trabajo virtual, por este valor, la suma de los dos,
más 1 por eta igual a esto, que es la línea de influencia del momento en el. Ahora, ¿cuál es la condición aquí? La condición aquí otra vez es que esto más esto es igual a 1, y estos ángulos pues valen, este ángulo que es este mismo de acá, vale esto sobre A, y este ángulo sería esto sobre B, que es lo que tenemos aquí, eta sub m sobre A y eta sub m sobre B. Y aquí encontramos entonces eta sub m, que no es más que esto, en que ya conocen ustedes por la solución analítica del problema. Finalmente ya veamos un ejemplo de aplicación en un pórtico. Ya no es una viga, ya sabes lo de la viga, lo de las vigas ya todos lo sabemos hacer por el trabajo virtual. Veamos un pórtico, es este pórtico de estas dimensiones, es un pórtico triarticulado, 1, 2, 3 articulaciones, y entonces, ¿qué nos piden aquí? Nos piden encontrar la línea de influencia de la componente horizontal, la componente en X, de la reacción en A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahí entonces? Es permitir que ese punto se desplace. Y entonces quiere decir que esta articulación que está fija, la convertimos en esta. Ahora, aquí tenemos que fijar el sentido positivo de nuestra incógnita, de nuestra componente horizontal. Entonces vamos a asumir que sea hacia la derecha, que es positivo hacia la derecha. Por tanto, al ser positivo hacia la derecha, el movimiento que tenemos que dar es negativo, o sea, hacia la izquierda, y que valga 1. Y ya tenemos la línea de influencia, porque automáticamente se da el desplazamiento virtual. Al mover esto aquí 1, todo lo demás se va en cadenita cinemática. Entonces, vemos aquí, si recordamos bien lo que acabamos de ver, y es que aquí la línea de influencia de todas estas cantidades es la forma que adquiere la pista por donde va la carga unitaria cuando se le da el desplazamiento virtual. O sea que aquí es lo mismo. Aquí la línea de influencia es la forma que adquiere la pista, que es esta toda, arriba, en este desplazamiento virtual que acabamos de dar, y que sería esta. O sea que esto de aquí para acá sube, por tanto es negativo, esto de aquí hasta acá baja, por tanto es positivo, y este también es entonces negativo, en consecuencia. O sea que la línea de influencia es esto, negativo, negativo y positivo acá. Ahora, ¿cómo encontramos los valores? Todos estos valores. Entonces les pido, por favor, que verifiquen, en primer lugar, que verifiquen cómo se encuentra esto, y eso es mirando el libro de estática, el 10º capítulo, trabajo virtual. Estudien otra vez el ejemplo, el problema resuelto allí, el ejemplo 10.4, y que es el de centro instantáneo de rotación. O sea, no estudien del capítulo 10, ahora no es necesario la solución por diferenciación, utilizando las diferenciales, sino esto, del centro instantáneo de rotación, que no necesita diferencial. Entonces, estudien eso, estudien ese ejemplo, y ahí verán otra vez cómo encontramos estos valores de las coordenadas de la línea de influencia. Además, ustedes podrán comparar los resultados que les dio a la solución del ejercicio que les propuse, que está en el campus, que es exactamente este. Ustedes debieron de haberlo resuelto analíticamente y tienen que llegar a esta misma solución.